Vamos a comenzar con una palabra de oración y vamos a darle gracias al Señor por la posibilidad de estar acá juntos, como familia, como iglesia, y en estos 21 días que queremos dedicarle al Señor de ayuno y de oración, sabiendo que Él tiene grandes cosas para nosotros. Queremos crecer en todo esto y por eso, Señor, pedimos que, Señor, tú nos ministres, nos hables, nos enseñes, que a través de tu palabra podamos conocerte más y también conocer más la forma en que podemos acercarnos a ti en todo momento, en todo lugar, porque, Señor, realmente tú eres un Dios personal, tú eres un Padre, tú nos amas, tú tienes los oídos atentos a nuestras necesidades, a toda nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué tal ahí? Bien, a mí siempre me gusta enmarcar lo que uno va a tratar o va a hablar con un fundamento, ¿no? Y cuando hablamos de escuela de oración, hablamos de una de las prácticas que a lo largo de la historia de la iglesia y la historia de la fe, aún en el Antiguo Testamento, siempre ha crecido, se ha desarrollado y ha sido fundamental en el entendimiento de que justamente Dios es un Dios personal, un Dios que es Padre, que quiere comunicarse con nosotros y que justamente quiere tener una relación con nosotros, ¿no? Dentro de lo que es nuestra relación con Dios y el desarrollo de nuestra fe, hay muchos elementos que nos ayudan justamente a acercarnos a Dios, ¿no? Una es la oración, pero hay muchas más, como el ayuno, que estamos practicando algún día durante estas 3 semanas, como puede ser la lectura de la Escritura, el estudio bíblico, aún meditar en la palabra. Todo esto que ayuda al desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿no? Es lo que se suele llamar, y no se asusten, disciplinas espirituales, ¿no? Es decir, todas aquellas actividades que nos ayudan a crecer en nuestra fe y en crecer en nuestra relación con Dios, ¿no? Ahora, dentro de esto uno podría preguntar ¿por qué? ¿Por qué necesitamos crecer, ¿no es cierto?, en estas disciplinas? ¿Por qué necesitamos crecer en la oración, ¿no? Entonces, yendo hacia los fundamentos de nuestra fe, uno puede decir o puede pensar, y quizás alguno de ustedes lo tenga un poco más claro, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? La salvación. Muy bien, salvarnos, ¿no? ¿Salvarnos de qué? Salvarnos. Del infierno. Del infierno, bien. Muy bien, está bueno. Ahora, más allá de salvarnos del infierno, ¿no? Está bien, es un paso. ¿Cuál es el propósito de salvarnos del infierno? Estar con Él. Estar con Él, ¿no? Perfecto. Y dentro de estar con Él, ¿cómo Él quiere que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida hasta que estemos en su presencia? ¿Qué es el anhelo de Él hacia nosotros? Que tengamos fe y creer en Él. Que tengamos fe, creer en Él, ¿no? Cuando uno va a la carta de Pablo a los Romanos, uno ve que ahí nos dice justamente esto, ¿no? ¿Lo puedes leer, Neila? ¿Te animas? Ahí está ahí. Ahí está Santiago, ¿no? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, nos vemos como el deseo de Dios es que seamos como Jesús, ¿no? Es decir, obviamente quizás en esta vida natural no vamos a poder llegar a esa perfección, pero en el momento que nosotros pasemos a la eternidad y seamos totalmente transformados, vamos a tener justamente una semejanza
con Jesús, pero en este andar diario, ¿no? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, el objetivo es que podamos crecer cada día más y parecernos más a Jesús. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros, ¿no? Acá hay otro pasaje, Efesios 4:13, ¿qué dice? Iván, ¿teníamos a leerlo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, ¿no? Acá nos habla no solamente del crecimiento personal de cada uno, sino también de nuestro crecimiento comunitario, y nuestro objetivo es ser como Jesús, ¿no? Es decir, ¿cuántos tienen hermanos mayores? ¿No? Bueno, hay que ver, a veces no es lo que debería ser, pero generalmente el hermano mayor para los hermanos más chicos, ¿qué es? Mi padre, el hermano que siempre Hermano. Ah, bueno, vos tuviste una mala ese sería el antiejemplo. Para vos sería el malo. Bueno, está bien. A Bueno, ver, ahora nos sirve de ejemplo. Mi hermana me sirve de ejemplo porque fue ella la que me habló de la fe y todo eso. ¿Y es Mi mayor? mi hermana mayor. bueno, está bien, tu hermana mayor. Muy bien. ¿Vos qué debías a decir? No, un ejemplo, como ve uno de los padres o del hermano, que es más compañero. Bien, entonces, fíjense, ¿no? Obviamente siempre cuando uno hace estas analogías o otros ejemplos, a veces como seres humanos, a veces nos fallan los ejemplos, porque a veces decimos, bueno, Dios es un padre, pero por ahí tuviste un padre terrible, malo, ¿viste? Abusivo, y vos pensás en Dios como padre y decís, no, este padre no me gusta, ¿no? Es decir, no es un problema de Dios, es un problema de nuestros padres humanos. Pero en el caso de los hermanos, quizás en el sentido ideal siempre pasa a ser como alguien de referencia, alguien que abre el camino, ¿no? Y que está más cercano a nosotros que quizás nuestros padres, ¿no? Y en este caso, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, Jesús es nuestro hermano mayor, ¿no? Y nuestra mirada debe ser hacia Él, ¿no? De tratar de ser como Él, y este es el propósito también de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y por último, lo que dice Pablo, a ver quién se anima a leer, Ani. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Muy No solo bien. a los hombres, a las mujeres nada. Bueno, si acá no tenemos problema de ideología de género, si el hombre también tiene, es decir, no solamente habla del ser masculino, sino también habla de la raza en general, ¿no? Es decir, por lo menos así es. Pero podemos poner a todo hombre y a toda mujer. Bueno, no se dice mal. Pero fíjense que interesante, porque esto Pablo habla de él como un siervo de Dios, y en un sentido también nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, que queremos ayudar a crecer a nuestros hermanos, es importante tener esta visión, ¿no? Es decir, Pablo, él veía a cada hombre y él estaba dispuesto a enseñar a cada uno en todo lo que Dios lo había formado, capacitado, enseñado. ¿Con qué objetivo? De que cada uno de la gente que estaba a su lado pudiera llegar a la plenitud, ¿no? De lo que Cristo tenía para esa vida, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos, que no solamente los criamos naturalmente, sino también en los caminos del Señor, nosotros velamos para que ellos crezcan en todo y que se puedan parecer a Jesús. Y nosotros con la gente que se va acercando a la iglesia y que vamos generando amistad, cada uno de nosotros debería ir anhelando, ¿no? Poder ayudar a otros para que se parezcan, ¿no? Más a Cristo Jesús, ¿no? Es decir, este es el propósito de Dios, y cuando nos preguntamos ¿cómo hacemos para cumplir el propósito de Dios? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos nosotros, es decir, no pensemos, es decir, obviamente Dios tiene un propósito, pero como dijimos, Pablo como siervo de Dios, él quería ayudar a que cada uno pudiera crecer y pudiera ser formado como a Dios le agrada,
y nosotros como hijos de Dios también queremos colaborar en este proceso. Entonces la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos nosotros hacer para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los hermanos que nos rodean? Creyéndole a Dios. Muy bien, creyéndole a Dios. ¿Qué más? Llevando la palabra. Muy bien, llevando la palabra, Poniendo en práctica la palabra. poniendo en práctica la palabra, ¿no? Obedecer. Obedeciendo. ¿Qué más? Agradecer, tener fe. Tener fe, agradecer. Entonces, si nosotros queremos, imagínense, ¿no? Formar nuestras vidas y ayudar a formar a otros para que puedan crecer y llegar a ser semejantes a Cristo Jesús, ¿no? Si yo quisiera que alguien sea ingeniero, ¿dónde lo mando? Estudiar. A estudiar, ¿no? Muy bien. Si yo quiero que alguien sea carpintero, ¿dónde lo mando? A una carpintería. Sí, pero ¿para qué? ¿Para barrer el piso solamente o para Que le qué? enseñen. Para que le enseñen, ¿no? Muy bien, es decir, tenemos que aprender. ¿Y dónde aprende uno generalmente? Leyendo. Leyendo en la escuela, muy bien, ¿no? Entonces, en un sentido, para que podamos cumplir el propósito de Dios, la educación es importante. Es decir, cuando uno dice, ¿qué hace el domingo el pastor cuando predica? Está dando un discurso político, arengando, síganme a mí que no los voy a defraudar, ¿no? No hay plata, ¿viste? No sé. No, es decir, es un proceso educativo, ¿no? Cuando estamos juntos, ¿no? Y están en un grupo de hogar, un grupo casero, un grupo de varones, y están tratando distintos temas. En un sentido es un ámbito educativo, porque estamos aprendiendo unos de otros la forma, ¿no? de llegar a resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, esta educación, le voy a pedir de más, Miguel, a leer, educación cristiana, porque no es una educación, como dijimos, uno puede estudiar ingeniería, hacer el secundario, todo eso son ámbitos educativos, pero a nosotros nos interesa formarnos a la imagen de Jesús. Entonces, educación cristiana Es el proceso de formación a través del cual una persona incorpora conocimientos, principios y valores que expresan la voluntad de Dios. Y de acuerdo con esto cambia las distintas áreas de su vida para asemejarse cada vez más a Cristo. Muy bien, ¿no? ¿Vamos bien? Es decir, fíjense, el objetivo es ser como Jesús, ¿no? Es el propósito de Dios. Dentro de ese propósito de Dios, todos nosotros debemos participar de una u otra manera, de acuerdo a lo que uno esté haciendo en la comunidad, y todos somos parte, desde el más antiguo hasta el más nuevo, todos somos parte de este proceso. Y en este proceso, obviamente, no vamos a decir, el objetivo no es simplemente enseñar ciertas, por así decir, costumbres, ¿no? Cómo hay que portarse, cómo hay que, ¿no es cierto?, dirigirse a la gente, normas de buena conducta, que es bueno saberla, pero nosotros no somos una academia o un instituto o una escuela que simplemente le interesa, no que la gente esté mejor, sino que tenemos un propósito, que es lo que dijimos antes, ser iguales a Jesús, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación cristiana, ¿en qué hablamos? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, poder conocer, poder asimilar, poder afianzar y poder expresar en nuestra vida diaria un carácter que cada vez se parezca más a quién. A Jesús, ¿no? Muy bien. Entonces, podríamos ver algunas características de esta educación. Por supuesto, nuestra fuente fundamental, ¿no?, es la Biblia, ¿no? Es decir, nuestra fuente de autoridad, ¿no? Y toda enseñanza humana que se contradiga con la Biblia, nosotros directamente
no la tenemos en cuenta, ¿no? En este proceso educativo, ¿no? Se relaciona con nuestra experiencia. Porque si la educación, la enseñanza, lo que estamos viviendo, no se relaciona con lo que estamos viviendo diariamente, ¿no? Es como que estamos desenfocados. Es decir, por eso es muy importante cuando nos acercamos a la gente saber lo que están viviendo, lo que están experimentando, cuál es su situación, porque creemos que Dios tiene una palabra para su experiencia personal, para su sufrimiento, para su dolor, quizás para su atadura, para su vicio. Es decir, hay una respuesta de Dios que nosotros podemos dar, ¿no? Y acá hay algo que es muy importante. A ver, ¿vos te animás a leer, Osvaldo? ¿Lees bien? Sí. Tiene un fin especial. Tiene un fin especial, no es la mera transmisión de conocimientos bíblicos o teológicos, ni el desarrollo de una persona siguiendo ciertas reglas morales. El fin debe ser la reproducción de la imagen y vida de Jesucristo en cada creyente. Muy bien. Fíjense, a veces pensamos que porque sabemos mucho, ya está, ¿no? Ya me sé los versículos de memoria de la Biblia, ¿no? Lo sé. Pero después voy, no sé, trato mal a mi esposa, o yo qué sé, o me robo unos caramelos de kiosco, total, voy a hacer de vuelta, ya les cuento unos caramelos, o soy un mal compañero, etcétera, etcétera. ¿No? Así, no es simplemente conocer, ni tampoco ser simplemente gente que se porta bien, ¿no? Porque muchas veces hay gente que es muy correcta, y a veces nosotros mismos somos muy correctos, pero a veces en nuestro corazón tenemos una bronca, ¿viste? Y también nos portamos bien porque no queremos que nos rajen del trabajo, pero decimos, ojalá que le pise un tren a mi jefe, ¿viste? Que se le caiga un ladrillo en la cabeza, ¿no? Entonces no queremos simplemente que digan qué bonitos que somos, sino que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Así todo esto tiene que ver con el propósito de Dios, ¿no? Cuarto lugar, la iglesia en definitiva es una comunidad educativa, ¿no? Nos guste o no, es una comunidad educativa donde no solamente la pasamos bien, no solamente hacemos compañerismo, sino también aprendemos, ¿no? Es algo dinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van surgiendo nuevos problemas, nuevas dificultades, nuevas situaciones que enfrentar, y constantemente tenemos que ir a la Biblia y decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Tengo un problema que nunca tuve hasta ahora, tuve un problema con mi vecino, ¿no? Bueno, ¿cómo me comporto? ¿Cómo le pongo límites a mi vecino para que no me avasalle? ¿Cómo trato de reflejar el amor de Dios y la paciencia de Dios en esa persona? ¿No? Es decir, si todo lo que vamos a hacer en esta comunidad de fe no tiene que ver con la vida real, realmente, entonces, poco nos va a servir, ¿no? Y poco nos va a ayudar, ¿no? Bueno, acá un pasaje muy lindo para que nadie se desanime, porque a veces uno dice, bueno, ¿cuánto va a durar? Como los chicos, menos mal, ya, este año es el último que estudio, después no voy a estudiar nunca más. Y a veces tenemos esa idea de decir, bueno, ¿cuándo voy a terminar de aprender? ¿No? ¿Cuándo Dios me va a dejar de decir, mira, tenés que cambiar esto, tenés que mejorar esto, otro? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y qué dice el salmista? Lo lees, Iván, ¿qué dice el salmista? Es un proceso que dura toda la vida. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, ¿cuándo va a terminar esto? Y bueno, realmente va a terminar cuando partamos con el sufrimiento. Hasta ese momento, no importa la edad que tengamos, siempre tenemos que aprender más y más, ¿no? Es algo que tiene que ver con todo el mundo, si todos son llamados a este proceso de
de formación, por eso el Señor nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Dios obra a través de los hombres, ¿no? Es decir, que pueden mirar al que está al lado y decirle, bueno, Dios obra, pero va a obrar a través tuyo. Sí, claro. Aunque no lo creas, Dios va a obrar a través tuyo. ¿Sí? A través tuyo, Y lo importante es que en esta comunidad de fe, que es una comunidad que tiene, justamente es educativa, que es la iglesia, el objetivo es que haya relaciones interpersonales del amor, ¿no? Porque somos familia. Como siempre lo repetimos, no es un eslogan, ¿no? Para que quede lindo, somos familia, ¿no? Somos una familia muy feliz, ¿no? Y salimos así, bailando, cantando, Como Barney. como Barney, ¿no? ¿Cómo era la canción de Barney? Te quiero, soy tu David, somos una familia feliz. Claro, eso debe ser realidad, no es solamente un eslogan, sino que dentro de la familia de Dios, este proceso educativo de formación, que muchas veces tiene que ver con confrontar el pecado, las cosas que están mal, confrontar con nuestros errores, con las cosas que por ahí nos hemos equivocado, pero siempre en una relación de amor, ¿no? Es decir, siempre sabiendo que el propósito de Dios es que podamos ser restaurados. Por eso habla de que esto favorece este ámbito. Y por último, la importancia del modelo, ¿no? No de modelos de televisión ni de pasarela, sino de modelos de vida, ¿no? Es decir, el hijo ve al padre, ¿no? Y si bien hay casos de hijos que no quieren ser como el padre y dicen yo jamás voy a ser como mi padre porque por ahí el padre fue una persona abusiva, negativa, mala, lo que sea, muchas veces sucede que como no experimentó otra relación paternal, no sabe cómo es un buen padre, él mismo muchas veces, sin querer, reproduce el mismo modelo negativo de su padre, ¿no? En este sentido, que cada uno de nosotros, no vamos a ser perfectos, pero tratemos de ser íntegros, enteros, transparentes, de tratar de que la gente nos conozca en integridad, tal cual somos. Eso nos bendice a todos. ¿Por qué? Porque terminamos siendo modelos los unos de los otros, ¿no? Porque uno puede ver, no sé, yo que sé, a tal persona y uno la ve siempre servicial, trabajadora, y es un modelo, porque digo, wow, mirá con qué alegría, ¿no? Trabaja para el Señor, con qué alegría hace esto, lo otro, y es un modelo que me gustaría imitarlo, ¿no? O uno por ahí ve, si uno vive en el barrio y ve a otro hermano que por ahí está ayudando a un vecino, o le está animando, o le está aconsejando, y uno lo ve y digo, wow, qué bueno, realmente es un modelo a imitar, ¿no? Alguien que dentro del barrio está bendiciendo a otras personas, ¿no? Esto es muy importante y en este sentido debemos justamente pedir al Señor que nos dé la capacidad, ¿no? De ser de bendición a otros, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Porque en definitiva vamos a hablar de oración, pero uno puede decir, ¿y orar para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a decir? Es decir, como simplemente 3 pasos para orar mejor, pero tenemos que saber que la oración es parte justamente de una escuela que Dios quiere enseñarnos, que hay un aprendizaje y que hay un objetivo, no ser iguales a Jesús. No solamente orar para decir, Señor, bueno, a ver la lista de oración, necesito esto, necesito lo otro, necesito... Lo cual está bien, porque Dios es Padre y podemos pedirle lo que necesitamos sin ningún problema, pero el propósito más allá, ¿no? de las peticiones individuales es ser semejantes a Jesús, ¿no? Crecer cada vez más para ser parecidos a Cristo Jesús.
y por eso estamos en esta escuela, ¿no? Escuela de oración, pero que es una escuela que tiene este ámbito eclesial de iglesia para formarnos unos a otros, ¿no? Entonces, si hay una educación, ¿qué hacen los chicos en el colegio? Aprenden, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Todos nosotros, aprender, ¿no? Y como somos parte de una iglesia, a ver, Naila, ¿cuál sería nuestro aprendizaje principal? Está bien, la palabra está bien, sí. Es el proceso de cambio de la persona. Fíjense cómo volvemos vez tras vez sobre el propósito de Dios, ¿no? Porque realmente es algo central en todo lo que hacemos, ¿no? Ahora, hay varios tipos de aprendizajes. A ver, yo le puedo pedir, ¿quién nunca fue a pescar? Bueno, entonces le vamos a decir a Naila, ¿no? ¿Quién sabe pescar? ¿Alguien sabe pescar? Bueno, entonces Miguel le va a enseñar a Naila a pescar. Pero yo no quiero aprender eso porque No me arruines el ejemplo. No te tires en contra, yo te voy a reprobar, ¿no? Entonces, supongo que Miguel le va a enseñar a pescar, ¿no? Entonces, ¿tú qué le vas a decir? ¿Qué le podías enseñar lo primero? Primero, preparar la caña, Preparar la carne. se prepara el grill, se prepara los chicotes, le decimos. Y después la carnada. ¿Qué es el chicote? Chicote es el anzuelo con la plomada. Los anzuelos, yo juego con toda, hay gente que pesca con uno. Bien, ahora suponete, él le enseña eso. Y ella lo va a hacer. Entonces va a actuar. Va a hacer una acción puntual. Pero claro, todavía no va a tener mucha destreza. Va a tardar quizás 15 minutos, 20, media hora. Quizás se le enrede la tanza, que eso es lo más probado que se tendrá. Se engancha en el suelo. Se engancha en el suelo. Y son esos anzuelos que te dicen, no, lo mejor es que te lo termines de pasar y te lo saques a la otra. No, Porque si no te desgarra todo, ¿viste? Bueno, no. Es más fácil. todas esas Por cosas. eso no me gusta la pescar. Y arde. Entonces, cuando uno va 1, 2, 3 veces a pescar y va armando, ya va adquiriendo que cierta habilidad, ¿no? Es decir, ya lo hace más rápido, se desarrolla una capacidad, en este caso para el cambio, para hacer lo que hay que hacer, para, ¿no?, ver bien la tanza, que no se enrede, colocar el reel, la plomada, la carnada, etc., ¿no? Entonces, uno termina siendo más eficiente y más práctico. Hasta un punto que se forma un hábito, es algo tan que prácticamente sin mirarlo lo puedes hacer, ¿no? Y esto pasa en todos los actos de la vida, ¿no? Si vos, yo qué sé, vas a estudiar un instrumento, lo primero te van a decir, bueno, a ver, toca el do va a estar re aburrido, ¿no? Después, bueno, después de un tiempo va a aprender algunas escalas, algunos arpegios y va a adquirir cierta habilidad, entonces va. Pero todavía no va a sonar muy lindo. Y en un momento, ¿qué va a pasar? Va a tener el hábito, de tal manera que puede cerrar los ojos y toca el piano. Porque genera un hábito, ¿no? Esto pasa en todas las acciones de la vida. Uno puede decir, bueno, me cuesta perdonar. Bueno, el Señor dice que si no perdonas, el Señor no te puede perdonar. El perdonar es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, nos cuesta, nos da bronca, pero por obediencia vamos y le decimos, le digo a mi señora, perdóname, Judith, porque realmente me acuerdo. No te perdono. Ahora, ¿qué pasa? Yo le pido perdón. Hice un acto puntual de obediencia. Pero obviamente todavía me va a seguir costando, ¿no?, pedir perdón. Hasta que, una vez que pido perdón 1, 2, 3 veces, el Señor me va ablandando, es como que ya me va haciendo más fácil. Es decir, me voy dando cuenta a un punto que voy a adquirir el hábito
Y cuando tengo conciencia de que algo hice mal, no tardo ni un segundo en decir, no, perdóname, no, la verdad que te contesté mal, o perdóname, la verdad que te dije que te iba a ayudar y no te pude ayudar. Es decir, uno ya tiene el hábito, automáticamente es parte del carácter de uno, ¿no? El hecho que uno dice, bueno. Ese sería el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento también podría ser, es decir, estamos hablando. Perdonar es el que cuando vos le pedís perdón, Sí. si el otro te perdona o no. Sí. Ahora, cuando vos pedís perdón, sería que estás arrepentido de algo malo que hiciste. Bueno, está bien, puede ser, sí. Pero, ¿O no? o no, claro. Al principio. Pero el tema es el siguiente, vos al principio por ahí te cuesta pedir perdón, vas adquiriendo la habilidad y después, si ya no podés concebir, si ya te sentís incómodo y ya tenés ese hábito, ¿no? Lo mismo que el tema, podemos pensar en el tema de la oración, ¿no? Por ahí el pastor el domingo dijo, bueno, hay que orar, ¿no? Hay que orar. Entonces, bueno, ese día llegás a la noche y dices, bueno, antes de dormir voy a orar. ¿No? Pero ya pasó toda la semana y te olvidaste de orar, ¿viste? Hasta que el pastor te lo dice de vuelta quizás el próximo domingo. ¿Oraron en estos 21 días? Hay que orar. Bueno. Entonces, una vez que uno va en este proceso de aprendizaje, uno va ablandándose, uno va adquiriendo la habilidad, ¿no? Es decir, uno ya sabe que tiene que orar, ¿no? Entonces, llega la mañana y bueno, por ahí te vas medio apurado y bueno, aunque sea haces una oración, esas oraciones express, pero bueno, sabes que tenés que hacer algo, ¿no? Y salís corriendo. Como dice la canción del grupo La Hormiga, ¿no? Me levanto por la mañana, tomo el café con leche y después dice, cuando tiene todo el problema en el trabajo porque llega tarde, dice, y comencé a orar lo que no oré antes, digamos, ¿sí? Lo que tendría que haber orado a la mañana lo empecé a orar ahora porque llegué tarde al trabajo y me están por despedir, ¿no? Hasta que uno tiene el hábito, de tal manera, el hábito es como cuando uno se acostumbra a lavarse los dientes. Primero que la mamá te decía, lavarte los dientes, todos los dientes tienen que ser. Eso es un acto. Después ya tenías la habilidad, sabías que tenías que lavarte de delante, de atrás, de costado. ¿Y cuándo se te genera el hábito? Cuando de repente saliste sin lavarte los dientes y te sentís incómodo. ¿Sabes qué? Hay algo que no va, como, ¿viste? Te tengo que comprar una pastilla o algo porque te sentís incómodo, porque ya tenés el hábito y te sentís raro sin hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Y qué lindo va a ser cuando cada uno de nosotros nos sintamos raros aquella mañana que no hayamos orado a Dios. Se me olvidó, se me pasó, como que no leí la palabra, ¿no? Y acá hay una frase muy, muy interesante porque tiene que ver con cualquier aspecto de la vida, no solamente con las disciplinas espirituales, con la oración, sino con cualquier cosa, ¿no? A ver, Ani, ¿lo podés leer? Siembre un pensamiento, cosechará una acción. Siembre una acción y cosechará un hábito. Siembre un hábito y cosechará carácter. Siembre carácter y cosechará un destino. Tremendo, ¿no? A veces, yo a algunos alumnos que tienen que hacer el trabajo, yo les digo, ¿cuál es la importancia del trabajo? De que ellos hagan un trabajo. Lo fundamental es que lo que vos haces tiene mucho más valor y aprendés mucho más de lo que otro te dice, ¿no? Entonces, el profesor te puede decir 10.000 cosas y la mitad te la vas a olvidar a la media hora y el resto quizá al día siguiente ni se sepa lo que dijo. Pero lo que vos lees, lo que vos estudiás, lo que vos trabajás, eso te queda, ¿no? El pastor predica el domingo a la mañana y a la noche por ahí ya estamos diciendo, dedicado el pastor. Y ya a los 2 días ya decimos, ¿qué pasó este domingo? Ahora, cuando vos mismo lees la escritura, vos mismo estudiás, vos mismo reflexionás, eso no simplemente es una práctica, sino que va generando un hábito que va transformando tu carácter y que bendice tu vida y te va a dar un destino de cada día parecerte más a Jesús. Por eso lo importante, estamos hablando y yendo hacia el tema de por qué es importante
aprender a orar. No es simplemente una práctica, algo que vamos a hacer en 3 pasos, sino que tiene que ver con la formación de nuestra vida y aún con la formación de nuestro destino, ¿no? Bien. Como algo que tenemos que aprender, hay cosas que debemos conocer, hay cosas que debemos valorar, gustar, y hay cosas que tenemos que actuar, ¿no? Como dijimos, yo puedo saber mucho acerca de la Biblia y mucho acerca del perdón, pero si no lo interiorizo y no pido perdón, está bien, lo tengo en la cabeza, pero digamos que el aprendizaje no es completo, ¿sí? Para que Cristo sea formado en mí, tengo que llegar, ¿no? hasta la acción, ¿no? Si yo sé que tengo que orar, porque bueno, hay muchas cosas que nosotros sabemos, ¿no? Y vos decís, si alguien te dice, sí, no, es bueno orar, sí, y todos sabemos que es bueno orar. Pero hasta que no lo hagamos parte nuestra, que efectivamente, digamos, me gusta, lo amo, tomo conciencia de que me bendice, lo reconozco, y hasta que no actúo, el proceso no está terminado, ¿no? Es como me pasa a mí con la gimnasia. Yo sé que la gimnasia es buena, me hace bien. Recién ahora estoy tomando un poco de afecto hacia el ejercicio físico, un poco. Pero cuando puedo zafar, zafo. No tengo todavía el hábito generado, ¿no? Y bueno, pero si yo no llego a la parte de acción, de decir, bueno, voy a hacer ejercicio físico, por más que diga, porque sí, más bien te voy a decir, no, el ejercicio te hace bien, te descontractura, después rendís más, dormís mejor, y sabes toda la teoría, pero no movés un bíceps, estás en el horno. Entonces, por eso, esto pasa también en la vida espiritual. Muchas veces alimentamos nuestra mente, pero no lo llevamos a la práctica, y esto es lo que, nuevamente, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que debemos en todo esto cada vez parecernos más a Jesús, ¿no? Así que podemos decirnos unos a otros, tenés que parecerte más a Jesús. Y ahora decirle a modo de confesión, yo tengo que parecerme más a Jesús. Yo tengo que parecerme más a Jesús. Amén. Por eso ya entrando un poco más en tema, la importancia de la disciplina, ¿no? No la disciplina en cuanto a castigo, la vara, no sé, cuando yo iba al colegio, hoy en día sería inadmisible, tenía el profesor una regla larga que le llamaba la liuta. No te pegaba muy fuerte, pero cuando te mandaba alguna macana te daba un corrón en la cabeza con el aguilucho. Hoy en día hacer eso, como contaba mi señora, sería un escándalo que saldría en los medios. Pero no hablamos de ese tipo de disciplina, sino de toda actividad que tenga que ver con un esfuerzo y que me va a ayudar a hacer lo que ahora no puedo hacer. Si la disciplina es eso, ¿no sirve? Si yo quiero, a ver, ¿qué hobby te gusta a vos, Iván? Jugar al fútbol, ¿no? A ver, para jugar al fútbol hay que tener disciplina. Porque si vos no practicás, ¿no? No te acostás temprano, un día antes del partido, no comes bien, entrenando. Claro, entonces, nuevamente, la disciplina en este sentido es muy importante porque es lo que me permite hacer lo que sin disciplina no podría hacer. No, que si no después te podés lesionar, te agarran calambres de repente. No aprendís. Y en este sentido la disciplina espiritual es algo similar, es algo que me ayuda a adquirir poder para justamente que vivir de la manera que Jesús enseñó y de la cual nos dio ejemplo. Si queremos parecernos más a Jesús, si queremos ser cada día más parecidos a la semejanza de Jesús, ¿qué debemos adquirir? Disciplinas espirituales, es decir, aquellas herramientas que obviamente van a hacer un esfuerzo, a
veces nos van a costar. No va a ser fácil porque hay que acostarse temprano, ¿no? En el caso del deporte, ¿no? Por ahí hay justo una película, una serie, ¿viste? Pero vos ahí tenés que decidir, ¿viste? O mañana hago un excelente partido, o hoy disfruto y mañana, ¿viste? Me van a mandar al banco a los 10 minutos porque no pego una. Y en la disciplina espiritual pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Uno sabe que se priva de ciertas cosas, pero no por martirio, por mortificarse, sino porque sabe que es una forma en que va a llegar a parecerse más a Jesús, ¿no? Vamos a leer 1 Timoteo 4, del 7 al 9. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo leo. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra. Y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y ese es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Muy bien, ¿no? Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Que es su discípulo. Le dice, esfuérzate por ser un buen discípulo, ¿no? Después en el versículo 8 nuevamente dice, es mejor esforzarse, ¿no? Por confiar cada vez más en Dios. Y en el versículo 10 nuevamente dice, por eso nos esforzamos tanto. Es decir, cuando hablamos de una disciplina espiritual, estamos hablando de 21 días de ayuno y oración. Y obviamente va a ser un esfuerzo. Es decir, nos va a costar. A todos nos gusta comer, o por lo menos a mí, quizás a algunos no les guste comer. A mí me gusta comer. Me gusta tanto comer que me hice un buen cocinero, creo, porque me gusta comer. Pero quiero esforzarme para ser como Jesús y para lograr lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? A veces lo que más quizás si algo me perturba es, y a veces les confieso, a veces no es que le tengo miedo a la muerte. Al único que le tengo miedo es llegar al cielo y que el Señor me diga, mirá todo lo que tenía yo preparado para que vos hagas y no hiciste. Como diciendo, mira, tenías estas oportunidades y no las tomaste. Y realmente, bueno, por eso qué bueno es que hoy nosotros podamos reflexionar. Quizás algunos somos muy jóvenes, otros quizás no somos tan jóvenes, pero todos tenemos un trecho por delante que solo Dios sabe, y qué bueno que tomemos la decisión de esforzarnos, disciplinarnos. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios tenga para nosotros, sea un año, 10 o 50 años más de vida, que podamos lograr, ¿no? Que Cristo sea formado en nosotros, ¿no? Entonces, si uno habla de ejercicio, tiene que ver con el entrenamiento, con la disciplina. Y si alguien puede leer 1 Corintios, alguien tiene Biblia o celular, ahí la tengo, celular, ¿no? 1 Corintios 9, del 22 al 27. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice
Todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo me quede descalificado. Muy bien, ¿no? Habla del ejemplo del atleta que se prepara, ¿no?, para ganar la carrera, ¿no?, o la gesta o el deporte que tenga que realizar, ¿no? Bien, lo que vemos acá es que naturalmente no estamos entrenados para ser discípulos de Cristo. Es decir, nos cuesta obedecer al Señor. Y muchas veces por eso muchos de nosotros, o quizás casi todos nosotros, nos hemos entregado al Señor después de haber golpeado, ¿no?, en distintas circunstancias, en distintos ámbitos, hasta que nos damos cuenta que, bueno, llegó el punto en que, bueno, está bien, ya solo no puedo, traté a mi manera, hacer la vida a mi manera no pude, Señor, haz de mí lo que quieras, ¿no? Entonces, muchas veces no es algo automático en nosotros, y generalmente lo que nos brota naturalmente como seres humanos es hacer lo malo, lo negativo, ¿no? Las contiendas, las peleas, etc. Pero por eso debemos establecer una nueva rutina en nuestras vidas para ser discípulos del Cristo Jesús, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido en esto. El ejercicio tiene que ser constante para que sea beneficioso, y así también los ejercicios espirituales. Con largos periodos de inactividad nos ponemos más débiles y susceptibles a las tentaciones y el pecado, ¿no? Si aún uno puede asistir a los cultos, pero si no establecemos rutinas de oración, de lectura de la palabra, de estar en comunión con los hermanos, y vamos a ser tentados muy fácilmente. No porque seamos más malos que otras personas, no. Simplemente que es como decirle a una persona que nunca se ejercitó, corre una cuadra, y bueno, vas a terminar, ¿no?, con el corazón en la boca, y si viene muy jugado, por ahí a más de uno le puede agarrar quizás algún malestar cardíaco por esforzarse, por no haberse entrenado. Y así también nos pasa a nosotros en la vida espiritual. Cuando nos disciplinamos en las actividades que nos conducen a vivir más como Cristo, salimos fortalecidos en la fe. Muy bien. A ver si, Ani, ¿podés leer esto? Disciplinarnos para una vida que agrada a Dios nos trae beneficios para esta vida terrenal y nuestra vida eterna. Muy bien. 1 Timoteo 6:3 al 8, Hebreos 12 al 11. Bueno, ¿alguien puede leer 1 Timoteo y algún otro que lea Hebreos? Yo, Hebreos 12, 11. ¿Estás ahí? ¿No? Sí, Vale. Léelo. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Timoteo, ¿qué dice? Mateo 1 Timoteo 6, del 3 al 8. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende.
Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidia, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Muy bien, ¿no? Acá habla, ¿no?, de la disciplina. Sí, está bien. Bueno, algunas disciplinas. Ya acá tenemos lo que vamos a ver: la oración, el ayuno, en estas, no, es decir, más allá que estamos en una jornada de ayuno y oración, pero no vamos a poder profundizar en este jueves acerca del ayuno. Retiro se refiere a tratar de estar a solas con Dios, ¿no? Hay alguien que dice que uno es quien está cuando uno está solo delante de Dios, no delante de la gente, siempre interactuando. Es decir, y en este sentido a veces estar solo para orar, para ayunar, retirarse, ¿no?, como diría aquel poeta español, retirarse del mundanal ruido, ¿no? La vigilia, hemos tenido vigilia también de oración, lectura y estudio de la Biblia, ¿no? Y obviamente congregarse también tiene que ver con una disciplina, ¿no? Es decir, a veces nos cuesta, estamos cansados o tenemos quizás otras necesidades, pero dice, bueno, necesito hacer esto o lo otro, pero es importante, ¿no es cierto?, congregarse para que nuestras vidas puedan crecer. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, yo les voy a mostrar 3 imágenes. Y la idea es, ¿qué imagen representa mejor la función de las disciplinas espirituales? Es decir, cómo funcionan en nuestras vidas, ¿no? No traje, tendré que hacer unos caramelitos. Esta imagen es clara, ¿no? Que está en un rápido. ¿Es una moto? No, acá en un kayak, remando en medio de un rápido. Complicado, ¿no? Este va Pancho, con la moto. Una lancha. No, la moto, la lancha. No está en el agua. Y bueno, de ahí en el velero, el viento, tiene que maniobrar, tiene que adiestrarse, tiene que saber cómo manejar, cómo colocar la vela para que el viento le ayude, ¿no? Porque si uno coloca mal la vela, ¿no? El viento puede no ayudarle, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Quizás, ¿cuál de estas imágenes representa mejor la función de las disciplinas espirituales para nuestra vida? Ahí está muy solo, peleando con las olas. La primera. ¿Me equivoco? A ver. Es decir, si uno tendría que pensar, ¿no? Ya estaba Es hablando. que la tren puede sacar Sí. algo igual. Sí, obviamente. Para mí el velero tiene que saber cómo manejar eso, el viento, cómo dominar las sogas, soga para acá, soga para allá, cómo atarlas, todo. Es mucho ejercicio. Bien, ahora, ¿qué pasa si no hay viento?
Bien. ¿Y qué sería el viento en la vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana. Comunión con Dios. Podría ser, bien. El viento sería, como dijo, de comunión o adorando. Entonces quizá la idea sería pensar, es decir, obviamente de todas estas prácticas podemos sacar cosas positivas, porque uno puede decir, bueno, el esfuerzo de este muchacho obviamente es una disciplina y está bueno, ¿no? Lo que hace este está bueno porque está bien, tiene un motor fuera de borda que le ayuda, y uno puede decir, bueno, que con Dios todo es más fácil, ¿no? Y puedes andar bien, ¿no? Cuando ya conociste a Dios. Y con esto, bueno, también como dijo, bueno, si hay viento, vas bien, ¿no? El tema quizás es pensar si la disciplina, cuando uno piensa en una disciplina espiritual, que piensa que va a orar, va a ayunar, va a leer la Biblia, va a meditar, ¿no? Va a congregarse, si el mero esfuerzo personal vale, ¿no? O la otra, no, Dios hace todo, yo no tengo que hacer nada. Entonces, bueno, Dios se encarga, ¿no? Si que Dios me dé ganas de orar, hoy Dios no me dio ganas de orar, no voy a orar. La culpa es si el Señor no me da ganas. Yo dependo de Dios, si no me pone las ganas, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de congregarme hoy, y bueno, hoy no me congrego. La culpa es del Señor, ¿no? Así, es decir, como que por un lado acá todo depende, el gran riesgo de que todo depende de nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra habilidad, porque no tenemos dónde agarrarnos. Acá quizás de nosotros depende muy poco, todo depende de tener un buen motor que nos lleve. Y quizás sí, como dijo Miguel, nos ayude a entender más por qué. Porque hace falta esfuerzo, pericia, capacidad, entrenamiento, pero tenemos que ser conscientes que si el Espíritu nos sopla, es decir, no es una obra humana que uno va a decir, porque yo oro van a pasar las cosas, ¿no? Sí. Oro al Señor y el Espíritu tiene que moverse, si no es voluntarismo, si no es decir, todo depende de mi capacidad, de mi fuerza, y estamos diciendo no, realmente necesitamos que Dios con su Espíritu nos sople, pero Dios puede soplar, y si no ponemos bien las velas, el viento va a pasar, y nosotros nos hemos de quedar siempre en el mismo lugar, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que vemos, y cuando vamos a hablar de la disciplina justamente espiritual, que vamos a hablar de la oración, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, no es que Dios me tiene que dar ganas de orar, aunque a veces Dios en su misericordia nos da ganas de orar. Nos levanta. Nos levanta. A veces quizás una palabra o aún la música nos lleva a orar, y no está mal buscar elementos que nos animen y nos ayuden a desarrollar la disciplina de la oración, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que cuando oramos, hablamos con Dios, pero no manipulamos a Dios, ¿no? Y que el poder no está en nosotros, sino que está en el Señor, y en un sentido necesitamos que Él sople. Gracias a Dios, como dijo Jesús, el Padre siempre está trabajando, con lo cual a veces nosotros no nos damos cuenta, y a veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está trabajando. A veces no somos conscientes, no tenemos la capacidad de verlo, pero eso nos anima más que nunca en este tema de justamente orar a Dios, ¿no? Sabiendo que Él está, que Él escucha, que Él, aunque nuestros sentidos no nos puedan, ¿no?, iluminar qué es lo que está haciendo, en fe sabemos que Él está obrando, y por eso le buscamos, sabiendo que Él tiene una respuesta para nuestras vidas. Muy bien.
Y me gustaría que leamos esto, a ver si Miguel puede leer esta que dijo este autor, Donald Whitney. Ese color es medio difícil. Ah, no se ve bien. Ah, No veo. Blanco o negro. Blanco, ¿no? O negro. ahí va. A ver. La letra un poquito más grande. Bueno, señor, ha sucedido. En cursiva. ¿Te gusta la cursiva? Hacemos Ah, ahí cursiva. está bien. Ahí está. Entonces, ahí está. Ya está. Ahora sí. ¿Lo blanco? Todo, todo. Ah. Si el Señor pudiera ser Ser. Está bien. Ah, perdón. Ser Está comparado. bien. Sí, estaba falta la R, perdón. Mala mía. Falta la R. Ser comparado. con un río de agua, de vida. Las disciplinas espirituales serían las maneras por las cuales venimos a ese río, a beber de él, sumergirlos en él, nadar en él, alimentarlos de él, bañarlos en él. Muy bien, ¿no? Es decir, si uno dijera al Señor, es un río de agua de vida, ¿no? Todas las disciplinas, y en un sentido la oración, sean las formas en que venimos a ese río, a beber del río, a sumergirnos, a nadar, a alimentarnos y a bañarnos, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con lo que nosotros, en forma simbólica, podemos decir que nos va a ayudar a aprender a orar, ¿no? Es venir al Señor para beber, para sumergirnos en Él, nadar en Él, alimentarnos y limpiarnos y bañarnos en Él. Amén. Bien, yo les traje para hacer un trabajito para la semana que viene. Y una Vamos. huevito de Pascua. Un huevito de pan. Yo traje, no son muchas hojas. Son 58. Justo estamos. ¿Quieres que reparta cosas? Dale, Iván. Sí. Uno para cada uno. Y si hay el pastor quiere, también. La semana que viene le traigo una manzanita, profe. Chavo, en mi camino. Gracias. El mío tiene el número 2. Lo mío el 3. Es decir, yo hice lo siguiente. Este es un libro de Andrew Murray. Andrew Murray es un pastor, digamos, del fin del siglo XIX, de Sudáfrica, que es uno de hombres notables en un avivamiento espiritual muy grande que hubo a fin del siglo XIX, y tiene escritos muy inspiradores, ¿no? Este es un libro que habla justamente de la oración, por eso les puse la primera hoja, que en realidad es la tapa del libro, para que ustedes sepan qué libro es, y si ustedes quieren leer el libro, yo después les puedo pasar el PDF, pero para que podamos compartir, les traje de los primeros 7 capítulos una copia cada uno, para que la semana que viene, cuando ya hablemos más de la oración, vamos a estar repasando y bueno, que cada uno pueda
compartir brevemente lo que leyó, qué le pareció. Y por supuesto, si hay algo que no entienden, estamos todos tienen mi número de WhatsApp a través del grupo de iglesia o el grupo de varones, con lo cual no tiene más que mandarme un mensaje y decir, la otra vez un alumno me dijo, no entiendo esta palabra. Y yo la leí y en realidad era una palabra que no existía porque había un error de impresión en el libro. No. Entonces la chica pobrecita estaba desesperada, busqué los diccionarios, no, esta palabra no la encuentro, ¿qué significa? Y yo leí y le dije, no, está mal la impresión. Un error de la imprenta, que a veces pasa. Son distintos. Son todos distintos. Por eso tienen un número. No te vas a poder copiar, ¿eh? Entonces la idea es que puedan. Bueno, es algo breve para. Lo deberían leer enseguida, pero bueno, para que no se desanimen, porque si son muchas hojas, por ahí ya ves más de 5 hojas y después dicen, no, esto es demasiado. No, ¿Para cuándo? Y para el próximo jueves. Ah, bueno. Tenemos una semana para leer. Una página por día, mira. No es tanto, ¿no? Me la voy a quedar a esta, puedo subrayarla, marcar. Sí, cada uno de ustedes. Sí, este es el libro, ¿eh? Tiene la tapa, este es el libro. Pero bueno, y bueno que podamos empezar a animarnos, ¿no? Si nos cuesta orar, ¿no? A veces a mí me costaba orar, porque a veces es tan fácil como decir es hablar con Dios, pero es tan difícil como decir estás hablando con alguien que no ve, con lo cual es muy fácil que los pensamientos se te vuelen. Si cerrar los ojos te empieza a decir, según la hora del día, ¿viste? Si es de mañana, cerrar los ojos porque te quedas dormido. Si es de tarde, cerrar los ojos y te vienen todas las cosas que te pasaron durante el día. Es decir, en un sentido es fácil y en un sentido es verdad que orar tiene sus vueltas o sus complicaciones. A mí lo que me ayudó muchas veces es orar con un papel y una virome. Entonces yo iba escribiendo mi oración. Si se puede hacer, no está mal hacer. Como que escribís una carta al Señor, que el Señor no es que se la vas a enviar por correo, el Señor ya conoce tus pensamientos y ya la lee al instante, digamos. Pero por ahí te ayuda a concentrarte, porque a veces pasa que hay gente que se dispersa muy fácilmente. Entonces, el tema de agarrar un papel y escribir ayuda a concentrarse y bueno, expresas tu oración. Y como sabes que no tiene que leerlo nadie, y Dios sabe leer cualquier cosa, tampoco tenés que decir, uy, no tengo buena letra, ¿viste? Vos escribís y el Señor lo va a entender igual. Hay otros que oran caminando. También podés orar, sí, uno puede orar Yo caminando. recién en bicicleta cuando voy al trabajo. Tengo media horita y No cierres los ojos. Cuando voy pasando por puerta de hierro voy pidiendo que no me robe. Amén. Y obviamente una vez que uno se va entrenando, uno va después buscando el gusto y de acuerdo a la situación a distintas formas de orar, ¿no? Entonces por ahí uno puede orar con un cuaderno, pero de repente uno puede salir a caminar porque a veces sucede que quizás estás en un ambiente muy chico, o a mí me pasa a veces que estoy en el escritorio y no tengo que abrir un poco las ventanas, pero si no como que me siento muy encerrado y no me hace bien. Entonces a veces es bueno salir a caminar, sobre todo si te peleaste con tu pibe, ¿viste? Te hizo renegar tu hijo por ahí. Antes de matarlo, si me salgo a dar una vuelta y bueno, aprovechas a orar al Señor. Por ahí puede servir, como decía Judy, orar caminando.
si te ayuda a arrodillarte. Es decir, a veces uno entiende o siente por lo que Dios está manifestando que uno tiene que postrarse delante del Señor, uno lo hace, pero si en la práctica a vos te ayuda a ponerte de rodillas, también puedes hacerlo. A mí me ha pasado que a veces me he puesto de rodillas en la cama y me he quedado dormido, así. En mi caso mucho no funcionó. Por lo menos a la noche, por ahí a la mañana, a media mañana distinto. Entonces, bueno, nuevamente, pero más allá de cómo lo hagamos, sepamos que Dios está presente, que Dios nos escucha y que debemos ejercitarnos. Es decir, ¿nos va a costar? Y sí, nos va a costar. Hay que buscarle la vuelta, cuál es mi mejor manera, y cada uno tendrá su mejor manera, su mejor forma, pero lo importante es que podamos comunicarnos con Dios y aprovechar estos 21 días que realmente creemos que Dios va a hacer cosas lindas en medio de nosotros. Que Dios se va a mover, que Dios va a transformar, Dios nos va a hacer subir un escalón más. Amén. ¿Puedes orar, amén? Señor, estamos agradecidos porque vos siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Señor, y en este tiempo queremos presentar nuestro corazón, queremos presentar nuestras debilidades, para que tu Espíritu Santo se revele en nuestras vidas, para que cada una de estas palabras y tu palabra en especial nos despierte, nos ayude a conocer, Señor, la intención de nuestro corazón en cada cosa que estamos haciendo, para poder ver la importancia. Si nosotros entendemos que tu voluntad es tener muchos hijos iguales a Jesús, Señor, nosotros tenemos que entender que nuestro propósito es ser como Jesús. Señor, y para eso necesitamos conectarnos con el Padre, para eso necesitamos hablarte, para eso necesitamos escucharte. Señor, por eso que este tiempo haya servido, Señor, nos ayude a meditar en el resto de la semana. Te damos gracias por cada uno y te pedimos por el regreso de cada uno a su hogar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cualquier duda, llamado, mensajecito por WhatsApp, no hay problema.